Buenas tardes, soy el profesor Mario Enrique Suárez Moreno y en esta ocasión estamos en el tema de derechos humanos. Recordemos que seguimos en nuestra asignatura de Información Cívica y Ética. Lo vamos a realizar de una forma muy breve pero concisa. ¿Ok? Bien. De entrada, ¿qué cosas son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son un conjunto de valores considerados universales y propios de cada ser humano. ¿Ok? Aquí también nosotros tenemos diversas em, definiciones. Sin embargo, hay una definición que la mayoría de los que trabajamos en ciencias sociales aceptamos, que es la construcción de valores considerados como universales, inherentes a toda persona, basados en la dignidad humana. La dignidad humana está estrechamente ligada con los derechos humanos. Bueno, aquí dice, los derechos humanos son, y nos menciona tres cosas, condiciones básicas, ¿no? Obviamente son cosas muy, muy básicas que necesitamos todos los seres humanos para poder crecer y desarrollarnos de una manera integral, ¿no? Para vivir con justicia. Los derechos humanos también son beneficios reconocidos en tratados internacionales. Aquí yo omitiría la palabra de beneficios. ¿Por qué? Porque los beneficios en ese caso serían para todas las personas, ya no serían considerados como beneficios, sino sería como una garantía. ¿Ok? Leyes o mecanismos muy valiosos para defender a los más débiles del abuso de los poderosos. Ok, aquí nos está ya enfocando hacia un derecho positivo. Sin embargo, no recuerden que no todos los derechos humanos están marcados bueno, de entrada, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues no cubre todos estos derechos. Hay algunos que se han estado inventando con el tiempo. Justamente aquí lo vemos en la historia de los derechos humanos. La primera generación, ¿no? La primera generación hablaba, o más bien habla, porque todavía está vigente, habla sobre los derechos civiles y políticos. ¿Ok? Es decir, nosotros como personas, ¿a qué tenemos derechos? Los derechos más fundamentales. Uno de los derechos que estaría dentro de esta primera generación, pues es el derecho a la vida, el más fundamental. Recordemos que ningún derecho, pues es más poderoso que otro. ¿Ok? Los derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Ok, recordemos que nuestra Constitución mexicana a nivel mundial fue la primera en consagrar los derechos económicos, sociales y culturales. Esto, bueno, a raíz de las demandas de la Revolución Mexicana, ¿no? Y pues ahí es de donde surgen las horas laborales de no más de 8 horas, bueno, porque antes las jornadas laborales duraban 20 horas, mínimo. Hablaba también del seguro social, que en ese momento no contaban con un tipo de seguro social. ¿Ok? Entonces, obviamente uno de los derechos que se podrían enmarcar aquí es el derecho a el trabajo y a tener condiciones de trabajo dignas, por supuesto. Y bueno, dentro de ellas se enmarcan, por supuesto, un salario digno, el uniforme y el calzado adecuado, em, entre otros más. De hecho, aquí también tenemos una ley secundaria en el trabajo, el artículo 123, que está dividido en dos partes, y la ley federal del trabajo. ¿Ok? La tercera generación, bueno, nos habla sobre los derechos de los pueblos, también llamados derechos de solidaridad. Es decir, con esta generación de derechos humanos, los pueblos, pues unos con otros se alían para que no existan más guerras. Recordemos que la última guerra, antes de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, pues, fue la Segunda Guerra Mundial, que, bueno, vino a afectar a pues, casi todo el mundo, ¿no? En un nivel social, económico, cultural también. Y bueno, a partir de aquí ya no se consideran como generaciones oficiales, ¿ok? Tenemos una comisión en la ONU
que justamente se va a encargar de agrupar estos derechos humanos. Pero mientras tanto, bueno, los derechos de cuarta generación, derechos de las sociedades diversas y complejas, es decir, de las comunidades, no lo sé, lésbico gay, comunidades afromexicanas, las comunidades de migrantes, ¿no? Eh, Incluso también podríamos hablar ya de una quinta generación que es los derechos digitales, lo que está permitido y lo que no está permitido hacer, obviamente. Derechos humanos en los tratados internacionales, ok. Eh, en el marco normativo mundial, pues existen diferentes tratados, pero cada uno tiene un punto de vista diferente sobre los derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto? Todos los tratados se van a encargar de proteger los derechos, sí. Sin embargo, hay unos que los protegen de otras cosas. Por ejemplo, el primero, derechos de los niños. Los derechos que ustedes como menores de edad, como infantes, pues tienen, ¿no? Recordemos que también tienen obligaciones, por supuesto. Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ok. Esta comisión se va a encargar de decretar toda la política sobre derechos humanos, pero solamente aquí en América. ¿Por qué? Porque no es el mismo los derechos humanos, o no tendría más bien el mismo efecto los derechos humanos aquí que en otros países, no sé, por ejemplo, de otros países, llámese europeos, de otros continentes, ¿no? ¿Esto por qué se crea? Bueno, muchas veces es por su sistema de creencias, por sus sistemas de religión, o por simples costumbres que entre países se tengan. Otra de las convenciones que tenemos aquí es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta comisión, pues bueno, generalmente está encargada de vigilar que no exista la tortura, tanto en México y en el mundo. Las cárceles también las visitan para que justamente las personas privadas de la libertad pues no tengan tratos inhumanos, ¿ok? La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Ok, justamente ahorita, aquí en México, estamos en 2025, febrero, y justamente se acaban de decretar varios decretos por el presidente Trump, en donde dice, ¿no? Que prácticamente va a ser una deportación masiva. Entonces, estas personas, si bien es cierto, son acreedores a derechos y a una protección integral sobre, pues sí, sobre su fuente de ingresos, obviamente, hacia su persona también, más que obvio, y por supuesto también a sus familiares, ¿ok? Todas en un conjunto pues forman, o más bien son parte de la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que pues la Organización de las Naciones Unidas pues es muy grande y no puede solamente enfocarse en ciertos temas, tardaría mucho eh, para hacer nuevos derechos humanos, ¿ok? Los derechos humanos en México y en el mundo. Nosotros aquí en México recordemos que han existido algunas luchas por la, la preservación en un primer momento y por justamente para exigir los derechos humanos. Por ejemplo, y no nos vayamos a las imágenes, uno de los movimientos más representativos de México, pues podría ser la independencia, que recordemos que, bueno, en ese momento no se quería, cuando inició en 1810, pues no se quería tener una nación independiente, se quería tener otros intereses, pero ya con el paso del tiempo fue moldeando esa idea de ser un país libre e independiente de España. Aquí, por ejemplo, en las imágenes también te comento que tenemos dos movimientos. Movimiento estudiantil de 1968. Este movimiento, pues, en un primer momento
todo inició por un partido de fútbol, pero eso solamente fue un pretexto. Fue el pretexto que detonaría un gran conflicto, tanto a nivel social y justamente, lo vamos a ver en otros temas, más adelante en la unidad número 2, justamente cuando inician todos estos movimientos, los movimientos obreros, los movimientos de médicos residentes, del IMSS, del ISSSTE, justamente se va perdiendo una imagen limpia en ese momento del partido político que tenía a su cargo el país, vaya quien estaba de presidente. Entonces, fueron, fueron varias las motivaciones que pues detonó en una lucha pues ya un poquito más seria y hasta el día de hoy perdura sobre los derechos humanos. Los derechos humanos recuerden que se van a ir adaptando con el tiempo, lo que hoy no se pueda ver de manera generalizada, pues en algún futuro sí, o en algún tiempo pasado, pues lo tendríamos que haber pensado, ¿no? La Revolución Mexicana también recordemos que, como ya se los comenté, ¿no? Fue una lucha para poder derrocar a Porfirio Díaz del poder. Recordemos que él tenía ya algunos añitos en el poder, unos 30 añitos. Sin embargo, bueno, recordemos que no todo es malo en ese momento de la historia. Si bien es cierto, Porfirio Díaz pues industrializa la nación, tuvimos también grandes avances en la economía con decirles que el peso pues estuvo a la par del dólar, ¿no? Hubo un tiempo en el que estuvo a la par, que no existía variaciones económicas tampoco. Porfirio Díaz, bueno, recordemos que quería un país pues científico también, y, y justamente él trajo consigo una serie de manifestaciones, porque no, obviamente todo el pueblo pues no estaba en su favor, ¿no? Y llega, recordemos, Francisco y Madero con su libro, eh, llega en 1909, en su libro pues redacta lo bonito que podría ser si Francisco y Madero pues llegara a ser presidente, ¿no? Pero resulta, resalta, Madero pues nada más llegó a la presidencia y no hizo nada más. Es decir, no concretó nada, ni nada. Entonces también por eso la gente se hartó, porque pensó que iba a ser em, la misma jugada que este Porfirio Díaz. Y bueno, la gente se hartó, se unió en armas y bueno, se crean todos los planes y proyectos de otro tipo de guerras, ¿no? Recordemos pues el plan de Tuxtepec. ¿Cómo el plan de Tuxtepec? Bueno, el plan de Tuxtepec pues fue un plan para derrocar a Benito Juárez de la presidencia, porque bueno, él también, al igual que Porfirio Díaz, pues sí ocupó bastantes años el poder. Benito Juárez, cuando él gobernó, pues recordemos que duró 12 años en el cargo y 4 como interino. ¿Ok? Bueno, también tenemos algunas instituciones de la sociedad civil y comisiones públicas de los derechos humanos, a los cuales, bueno, ustedes pueden acudir si, sus, si sus derechos pues, fueron violentados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues este es a nivel nacional, sin embargo no tiene un carácter de investigador. Lo No, bueno, ¿cuál es el papel de la CNDH? La CNDH solamente va a dictar em, algunas recomendaciones, va a decir obviamente, sí, ok, te equivocaste, aquí te dan estas recomendaciones para que no lo vuelvas a hacer, para que no vuelvas a cometer actos en, en materia de derechos humanos, hay que cumplirlas, y hasta ahí, ¿ok? Pero de entrada, aquí en México no existe un órgano que fiscalice los derechos humanos. Solamente hay comisiones que pueden protegerla, pero no que fiscalicen, ¿ok? Fiscalizar me estoy refiriendo a cómo revisar. ¿Ok? También tenemos obviamente las sociedades de la organización civil, de la sociedad civil. ¿No?
Pues una de ellas ya está marcado ahí, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. ¿Ok? Estos fungen a veces como observadores electorales, a los que traen su, su playerita blanca. Y bueno, con eso cerraríamos la presentación del día de hoy. Posiblemente pues pida en el espacio correspondiente algún tipo de tarea. ¿Ok? Muchas gracias, eso pues es todo lo que quería decirles. Muchas gracias y hasta luego.